Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, a las personas que se han conectado. Eh, y lógicamente tengo que empezar como coordinador de este dossier, dándole las gracias al profesor Julio Pérez Serrano, con el que ya tenemos una larga amistad y algunas colaboraciones, por invitarnos a presentar un dossier sobre una de las áreas que hablaremos ahora, que creo que tiene ahora pues más pujanza, ¿no?, dentro de la historia contemporánea, y por haber aprovechado este último número para publicar un dossier que creo que aporta, ¿no?, unas novedades, ¿no?, en cuanto a lo que es el estudio de la historia de las relaciones internacionales, como ya veremos ahora, y también, por supuesto, a Alberto Martín Torres, que ha hecho un trabajo muy duro. Esos trabajos que no se ven normalmente, pero que son la clave de todo para recoger los trabajos, para enviárselos a los autores para su corrección, organizar la revista, organizar esta presentación, y sin los cuales pues, realmente sin esos trabajos no se hubiera podido terminar, ¿no?, lo que vamos a presentar aquí. Bueno, al hilo de lo que me escribió hace ya bastante tiempo Julio Pérez Serrano, pues empecé a pensar qué podíamos hacer de novedoso para presentar alguna de las nuevas líneas de investigación en el campo de la historia de las relaciones internacionales. Como me imagino que ya sabéis todos, pues esta no ha sido tradicionalmente una de las líneas de investigación preponderante en la historiografía contemporánea. Hubo que esperar, yo creo que hasta los años 80 o principios de los 90, cuando ya empezó a retomar con una cierta importancia, sobre todo a partir de mi departamento, de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que fueron como los dos grandes núcleos en los que se puso en marcha esta línea de investigación. Y a partir de ese momento, pues ya empezamos a un conjunto de profesores y de investigadores a publicar una serie de obras generales sobre temas que normalmente no se habían tratado mucho, como era la política exterior de España, o como eran las relaciones internacionales, o como era, no sé, la Guerra Fría, o temas internacionalistas, que normalmente había sido objeto de pues, un desinterés en general de los historiadores españoles. Bien, es verdad que hubo ya una serie de personas, de profesores, desde Ángel Viñas, Víctor Morales, Hipólito Latorre, Albert Ussel, por supuesto José María Jover, que para algunos de vosotros eran ya la prehistoria de los historiadores, pero para nosotros eran las personas en ese momento pues más destacadas en este ámbito, que empezaron a plantear estudios nuevos sobre relaciones bilaterales, sobre política exterior de España o sobre cuestiones internacionales. También aprovechando pues sobre todo la desclasificación de documentos internacionales más que españoles, que como sabéis siempre tenemos ese problema, y eso pues provocó la aparición de obras interesantes y renovadoras en este ámbito. En el año 1991, pues un grupo de profesores creamos la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales, que pues para intentar agrupar a los historiadores, investigadores que nos ocupábamos de esta disciplina. Esto se hizo también en relación con una comisión internacional que hay de historia de las relaciones internacionales, que también se creó en los años 80 y que nos impulsó un poco a crear pues, una especie de asociación española dentro de esa comisión internacional. Actualmente esta comisión sigue funcionando, somos más o menos unos 100 socios y socias, tanto gente senior como investigadores recientes, profesores, investigadores, y a partir de ahí pues hemos ido trabajando de una forma constante en esta disciplina o en este área dentro de la historiografía contemporánea. La cuestión fundamental, o yo creo que un aspecto que aquí trata de romper este dossier, es que de una forma, yo diría que tradicional, los que nos hemos ocupado de estos temas
porque me incluyo yo también, pues prácticamente nos basábamos en 2 o 3 grandes cuestiones dentro de esta historiografía, que era, por supuesto, la política exterior de España, las relaciones bilaterales y, en algunos casos, pues abordar alguna cuestión concreta de la historia de las relaciones internacionales, desde puede ser el Congreso de Viena o la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o algunos aspectos concretos. Esto ha sido un poco la nota predominante durante bastantes años. Sin embargo, yo creo que especialmente desde principios de este siglo, el siglo XXI, pues esto ha ido cambiando a mejor, porque no solamente se han mantenido esas líneas, sino que se han abierto otras nuevas, y especialmente yo creo que por algunos hechos importantes. Un aspecto que creo que es muy importante ha sido la internacionalización de los historiadores españoles, en tanto en cuanto hemos tenido más contactos con la historiografía extranjera, hemos participado en más congresos internacionales, tenemos más relaciones con historiadores de otros países, cosa que en nuestro periodo inicial no se producía mucho porque no teníamos esos contactos con el exterior. En segundo lugar, porque se han incorporado, como aquí el caso de Julia, pues investigadores extranjeros que conocen bien la historia de España y la lengua española a los grupos de investigación, a las universidades, y nos han aportado perspectivas nuevas, ya sea desde Italia, desde Alemania o desde Francia, desde Gran Bretaña, y esto ha sido también yo creo que bastante interesante, como hemos visto en nuestro grupo de investigación. Y en tercer lugar, porque también pues, hemos ido adaptando teorías, metodologías, conceptos de, digamos, las historiografías más avanzadas y las perspectivas más novedosas, como puede ser la historia global o la historia comparada, o diríamos otros ámbitos como la historia cultural, la historia de los conceptos, etcétera, etcétera. Que todo eso ha ido cambiando y ha dado lugar pues, a una nueva generación de historiadores e historiadoras que están abordando temas que normalmente pues, no se trataban en España porque no interesaban o porque no había, no sé, recursos para tratar sobre ellos. De todo eso yo creo que se refleja muy bien lo que se publica en este dossier, del que ahora hablaré, y sobre el que van a hablar dos de los autores de los artículos que se presentan aquí, ¿no? Todos los que participamos en este dossier pues pertenecemos al grupo de investigación de Historia de las Relaciones Internacionales, que yo dirijo desde el año 2002, que hoy lo formamos pues 21 investigadores de diferentes ámbitos, digamos, tanto de edad como de procedencia, y que creo que, bueno, hemos aportado bastantes cosas, sobre todo los temas de la transición y la consolidación democrática, fruto del cual pues, se han publicado numerosos trabajos y bastantes tesis doctorales que se están haciendo y se han presentado ya. En función de ello, pues yo solicité a 6 personas del grupo que nos presentaran tanto el trabajo que están realizando en estos momentos, pero que además nos presentaran las líneas de investigación que hay dentro de su ámbito y además hicieran unas propuestas de nuevas investigaciones que podían surgir a partir de sus investigaciones, ¿vale? De tal forma que en este dossier, que lo hemos titulado La historia de las relaciones internacionales, la historia internacional, nuevos enfoques, se presentan 6 trabajos. Yo voy a hablar fundamentalmente de los 4 que no, de los 4 autores que no están aquí, aunque alguno de ellos, como Samuel Lillo, está aquí conectado, y si luego alguno quiere participar también, pues lo puedo hacer sin problema. Y luego dejaré tanto a Luis como a Julia pues, para que hablen específicamente de sus trabajos, que es el plan que hemos establecido, ¿vale? Bueno, uno de los primeros trabajos originales que se presenta, creo yo, es el de un doctorando que va a presentar su tesis doctoral muy pronto, que está aquí presente, que es Samuel Lillo,
que ha titulado Diplomacia y diplomacias en la historia internacional, la diplomacia musical española. Esto, como veréis, es una nueva perspectiva dentro de la acción cultural exterior de un Estado, concretamente del Estado español, en la época franquista, en el que va analizando, diríamos, a partir de 1959, el papel que tuvo esa acción o esa diplomacia especialmente musical dentro de lo que llamaríamos el poder blando de España. Analiza con mucho detalle, diríamos, todas las vertientes de esa diplomacia musical, que de una u otra forma quiere presentar una imagen distinta del régimen franquista en el exterior, que abarca desde la música clásica hasta pues, las tradiciones culturales regionales y que estudia con cierto detalle hasta los primeros años de la transición. Creo que es un trabajo muy interesante porque realmente es una aportación muy novedosa que se va a reflejar en su tesis de próxima lectura y que luego posteriormente, si Samuel quiere intervenir o añadir algo más a la que me ve, pues lo puede hacer, pero creo que afronta, digamos, un aspecto que no se ha tratado mucho dentro de la política exterior franquista, dentro de esa acción cultural y que a mí por lo menos me ha interesado mucho porque nos obliga un poco a pensar, ¿no?, cómo hay otras formas de estudiar la política exterior de un Estado, no solamente por las relaciones bilaterales o las relaciones multilaterales o aspectos económicos, sino también, digamos, desde una vertiente, vamos a llamar periférica, pero importante, que puede provocar o puede tratar de cambiar un poco la imagen, los estereotipos de un país y al mismo tiempo crear una especie de, llamamos de feeling, ¿no?, de los países extranjeros o de las sociedades con respecto a ese país. Otro tema muy novedoso es una tesis que se está haciendo, que la estoy dirigiendo yo, de Gonzalo Caretti. Esta persona es un periodista de televisión española, especializado en temas internacionales, que introduce un ámbito muy poco tratado por los historiadores en un trabajo titulado La irrupción del islamismo armado, un actor transformador en Oriente Próximo. Gonzalo es un buen conocedor de Oriente Medio y del mundo árabe, porque ha estado allí de corresponsal y conoce muy bien, incluso se ha entrevistado con algunos de los líderes, diríamos, de estos grupos fundamentalistas, incluso de algunos grupos terroristas, y creo que ha hecho un trabajo bastante novedoso, no solamente por cuanto analiza el fenómeno de estos movimientos fundamentalistas, el fenómeno del terrorismo islamista, el complicado mundo del Islam y sus diferentes variantes, ¿no?, sino que también ha puesto de manifiesto la importancia de un actor, que es estos grupos fundamentalistas radicales dentro de las religiones, perdón, dentro de las relaciones internacionales. Y sobre todo algo sobre lo que hemos trabajado en otros temas, que es la utilización de la religión como un arma de combate, ¿no?, que sobre todo, como sabéis, pues arranca fundamentalmente de la llegada de Khomeini en el 79 en Irán, cuando realmente ahí este fundamentalismo religioso empieza a adquirir una, creo que gran importancia, como se demuestra hasta hoy. Por lo tanto, creo que es una aportación novedosa dentro de estos nuevos actores transnacionales, que no son los actores nacionales o los actores más comunes en el ámbito de las relaciones internacionales. Dos trabajos más para completar un poco esta presentación, cuyos autores pues, no están aquí. Uno es el de Ferran Martínez Giso, que es un doctor al que dirigí yo la tesis sobre la política de seguridad y defensa de los gobiernos socialistas entre 1982 y 1988. Y Ferran lo que ha hecho ha sido tratar de aportar una visión nueva también del famoso tema sobre el que trabaja también
Giulia, como veremos ahora, que es el tema de la OTAN y lo que supuso todo el debate relacionado con la permanencia, el referéndum y las consecuencias que tuvo este tema, especialmente para el Partido Socialista. En un principio, este tema pues, no me parecía muy relevante, en tanto cuanto no pensaba que iba a aportar grandes novedades, pero Ferran ha hecho un trabajo muy interesante, sobre todo supliendo la falta de documentos españoles con los documentos extranjeros, que es lo que ahora mismo pues seguimos teniendo esa carencia que hemos dicho antes, ¿no? El cierre de muchos documentos y muchos centros de investigación españoles, sobre todo los tiempos más recientes, y la apertura de documentos desclasificados en otros países. Él ha trabajado mucho con documentos norteamericanos, con documentos franceses, con documentos británicos, y creo que ha presentado también pues, una, digamos, visión novedosa en cuanto a que no solamente aborda o realiza un estudio distinto del tema de debate sobre el ingreso de España en la OTAN, sino que además aportó también yo creo que un aspecto también relevante, y es cómo el Partido Socialista tuvo que debatirse entre el mantenimiento de esa política neutralista y pacifista, que era su tradición, con los nuevos condicionantes que tiene una vez que llega al poder, y que de una forma, si queréis, pues sarcástica, se le dice a Felipe González pues que la OTAN se entra, pero no se sale. Y usted verá cómo encaja ese dilema que tiene. Bueno, lo encajaron bastante bien. Afortunadamente, ahora sabemos muchas cosas del famoso referéndum, ya sabemos también incluso cómo se preparó, quién lo preparó y lo que costó, ¿no? Y creo que en ese sentido Ferran pues aporta pues una visión, diríamos, bastante distinta, ¿no? A la que ha sido ese famoso tema que ha dado lugar a mucha literatura, pero que quizá faltaban algunos aspectos como el que justamente ha trabajado también Giulia, que ahora va a presentar. Y bien, el último trabajo que quiero comentar es el de Asensio Robles, que actualmente es un investigador que está en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, que está haciendo una tesis muy interesante también, y que su trabajo lleva por título Multilateralismo, Historia Internacional, Oportunidades y Desafíos. ¿Qué quiere decir con este título? Pues que realmente él se ha centrado en la transición española, en lo que hemos llamado nosotros la dimensión internacional de la transición española, que normalmente lo hemos visto desde el punto de vista también bilateral, ¿no? Las relaciones de Francia con España, de Gran Bretaña con España, de Alemania, tal, pero lo que trata de abordar un poco es la perspectiva multilateral y sobre todo algo que, bueno, que nos pasa, yo creo que a los historiadores españoles muchas veces, de integrar lo que ocurre en España dentro de la historia internacional, es decir, como si, en fin, lo que pasara aquí, pues fuera una excepción, ¿no? O una excepcionalidad española, y él lo que trata es de integrar un poco los acontecimientos que ocurren en el ámbito de estudio e integrarlos en una historia más global, más internacional, más multilateral, de ahí su título, y creo que, digamos, lo hace bastante bien, centrándose de nuevo en el tema pues, de la OTAN, que es también quizá uno de los temas que más une el exterior con el interior y que nos ofrece una perspectiva también distinta en ese sentido. Y también insiste en algo que yo creo que ha sido también un cambio en esta nueva escuela que podríamos llamar de historiadores de las relaciones internacionales, cuya representación está aquí muy bien representada, valga la redundancia, y es la importancia de la historia comparada, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos, parecemos que somos, como he dicho antes, un poco una excepción, somos un gran problema, pero realmente si nos vamos comparando con otros países o con sus historias, pues veremos que si nosotros tenemos, pues, no sé, problemas constitucionales, pues en otros países hay muchísimos más que los nuestros. Si nosotros tenemos golpistas y tenemos un ejército conservador, pues en otros países también lo hay. Si nosotros tenemos, digamos, sectores radicales, en otros países los hay mucho más. Es decir, no somos ni raros, ni extraños, ni diferentes. Y creo que lo de la historia comparada es algo que me parece, digamos, muy interesante
y una de las grandes novedades, o por lo menos una de las grandes líneas en las que se está trabajando ahora bastante, en las tesis y los artículos, y que creo que en este dossier se presenta también como una cierta novedad para que haya un cierto debate también sobre ello. Bueno, estos serían los cuatro trabajos en los que yo me he centrado, porque, como digo, ahora Luis y Julia pues van a abordar un poco como un ejemplo de esas nuevas líneas de investigación, de jóvenes promesas, y no tan promesas ya, sino de jóvenes consolidados en el ámbito de la historia de las relaciones internacionales, profesores con experiencia, investigadores con experiencia, que creo que han realizado en el conjunto un dossier bastante pues novedoso y renovador, que puede, sobre todo, insisto, si ustedes leen cada uno de los artículos, veréis que, digamos, cada uno también presenta aportaciones teóricas, metodológicas, conceptuales, y hay líneas de investigación futuras que pueden abrir nuevos campos, ¿no? Y creo que eso también es una de las aportaciones más interesantes de este dossier. Bueno, yo creo que ya he hablado más de lo que pensaba. Si queréis, paso la palabra a Luis Martín del Campo para que nos presente su trabajo y nos diga un poco en qué ha consistido como uno de los primeros ejemplos de este dossier. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Juan Carlos. Lo primero, buenas tardes a todos y a todas, y quisiera empezar agradeciendo, como no podía ser de otra forma, a los organizadores por haberme invitado a esta presentación. Yo voy a ser muy breve, voy a intentar hablar un poco de mi artículo en este dossier. Concretamente va sobre la diplomacia cultural española y lo que sería la promoción de la lengua castellana en el mundo, sobre todo en la época de la dictadura de Primo de Rivera. En definitiva, lo que trato de hacer es engarzar con una investigación que estoy llevando a cabo sobre lo que serían los orígenes de la diplomacia cultural española y tratar de relacionarlo con uno de los conceptos que siempre, o casi siempre, se suele relacionar la diplomacia cultural, que es el concepto de soft power, de poder blando. El concepto de Joseph Nye, que posiblemente ya conozcan, de estos dos tipos de poder que definió Joseph Nye, entendiendo como poder la capacidad de pues conseguir que el otro, en este caso el otro Estado, haga lo que nosotros deseamos o queremos, ¿no? Pues en esta idea de poder estableció dos tipos de poder. Uno, el poder duro o hard power, que sería el poder, pues bueno, que se ejerce sobre todo a través de la coerción, ya sea militar, ya sea económica. Tenemos varios ejemplos a día de hoy con la guerra de Ucrania, y pues lo que sería el poder blando o el soft power, que se ejercería más que por la coerción, sino sería más a través de la persuasión, a través de la atracción, y tendría una serie de recursos, nos dice Joseph Nye, pues, recursos como pueden ser los valores, como pueden ser las sociedades, o la idea de una sociedad democrática, y la educación. Y dentro de la educación, Joseph Nye establece que uno de esos recursos del soft power, pues precisamente es la lengua. Entonces, a esto, sobre todo, centro mi investigación, y si pensamos en las, las instituciones que se van creando, sobre todo a partir de la Gran Guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, las instituciones de diplomacia cultural, la gran mayoría de ellas se dedica sobre todo a lo que sería la promoción de la lengua nacional de cada país y pues la cultura que esa lengua lleva asociada. Pues, por ejemplo, la primera de ellas, que se remonta nada menos que a finales del siglo XIX, pues sería la Alianza Francesa, pero luego posteriormente se funda la Sociedad Dante Alighieri. También más después de la Primera Guerra Mundial, pues se va a fundar lo que sería el origen del Goethe Institut, lo que se llamaba la Deutsche Academy,
luego también pues, el British Council, en definitiva todas estas instituciones que, pues bueno, una de sus grandes funciones es promover lo que sería la lengua o la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la cultura de sus países en el exterior. Si pensamos en el equivalente en España, pues todos seguramente se nos vendrá a la cabeza lo que sería el Instituto Cervantes. Lo que pasa es que el Instituto Cervantes se funda en 1991 dentro del contexto también un contexto de diplomacia cultural, de la reestructuración de la diplomacia cultural española, con la exposición de Sevilla, los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo que he intentado en este artículo es pues, ver los orígenes de todo eso en otras instituciones de diplomacia cultural que fue creando el Estado español, sobre todo a principios del siglo XX. Concretamente me he fijado en dos instituciones. Uno sería la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la JAE, que fue creada en 1907 como un organismo autónomo de lo que sería el Ministerio de Instrucción Pública. Y, bueno, esta organización, que como saben, pues su origen está relacionado con el movimiento regeneracionista que surgió después del desastre del 98, pues esta organización, entre sus muchas funciones, pues va a promover la enseñanza del español, sobre todo a través de una de sus instituciones, el Centro de Estudios Históricos, que se funda en 1910 y que pues bueno, va a enviar sobre todo lectores de español y repetidores de español, como se llama entonces, a escuelas y universidades francesas. Pero sobre todo esta institución va a promover el español en un momento muy importante para España en el ámbito internacional, que va a ser la Primera Guerra Mundial. Importante, aunque por dos razones. Aunque España no va a participar en esa guerra, la propia neutralidad, la propia posición de neutralidad que toma, pues supone o se presenta como atrayente para distintos países que están luchando. Y por otra parte, porque hay una competición de los países beligerantes por el control de lo que sería el mercado latinoamericano y hispanoamericano. Y España empieza a ser vista como una especie de trampolín a ese mercado. Y empieza a surgir una idea, una creencia, que diría Edgar Alison Pierce, una creencia en muchos estados de que el español podía, o la lengua española podía ayudar a, pues eso, a introducir y a controlar el mercado latinoamericano. Pues bueno, en este contexto, José Castillejo Duarte, que era el secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, realiza dos viajes, uno de ellos a lo que sería Inglaterra. Allí, entre otras cosas, crea el departamento de español de la Universidad de Leeds y a su vez, pues bueno, contribuye a difundir la lengua española o a promover que se creen en otras universidades departamentos de lengua española, lengua y literatura española. Tenemos en cuenta que ese es el momento, en este momento es cuando se está empezando a surgir, no solo en Inglaterra, sino en muchos otros países, lo que podríamos llamar el hispanismo profesional, un hispanismo que ya no es un hispanismo digamos, de recolectores, o de que están coleccionando, de coleccionistas o cosas de este estilo, sino ya gente que se dedica profesionalmente en universidades o en escuelas pues a enseñar y a estudiar la cultura española. Muy bien, después de este viaje, también a la altura de 1917, realiza un viaje a Estados Unidos, concretamente a la Columbia University en Nueva York, donde va a contribuir a crear pues un centro dependiente de la JAE, del que se va a encargar Federico de Onís, y un departamento de español allí. Federico de Onís acabará creando lo que sería el Instituto de las Españas, que básicamente se dedica a la promoción de la lengua y la cultura española en toda esta zona de Estados Unidos. Es importante no solo ya por la difusión de la lengua española, sino porque los contactos que ahí va a hacer Castillejo, la Junta de Ampliación de Estudios, se van a concretar en otra serie de beneficios también relacionados un poco con
la diplomacia cultural una serie de compromisos con organizaciones como la Rockefeller Foundation. Uno de esos compromisos es que la Rockefeller Foundation, a través de un acuerdo con la Junta para Ampliación de Estudios, a cambio de esa promoción del castellano, la Fundación Rockefeller va a financiar la construcción del Instituto Nacional de Física y Química, que se creó en Madrid en los años 30. Todavía está en pie. Después de esto, además de la Junta para Ampliación de Estudios, en el artículo también analizo la labor que va a realizar en este sentido lo que sería la Junta de Relaciones Culturales, que es una institución, esto sí, una institución propia de diplomacia cultural, la primera que realmente sí que es de diplomacia cultural en tanto en cuanto está fundada dentro del Ministerio de Estado, lo que sería entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se crea durante la dictadura de Primo de Rivera, concretamente en 1926. Tenemos que tener en cuenta que es en 1926 cuando España también se está pues, empezando el proceso para salir de la Sociedad de Naciones. Y en el momento en el que España también, a través de la creación de, pues, por ejemplo, el Patronato Nacional de Turismo, intenta tener o mostrar una imagen pues, de progreso en el exterior. Todo unido a un discurso del régimen muy centrado en la creación de lo que llamaban un imperio espiritual, de lo que sería el mundo hispanohablante, ya que no podemos tener ese imperio, digamos, material que a través del hard power del que carecemos, es decir, a través de fuerza militar o económica, lo que plantea el régimen es precisamente pues, crear una especie de imperio espiritual, imperio cultural, en el que obviamente España tiene que tener el liderazgo, porque para eso pues, bueno, la cultura española, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues bueno, la Junta de Relaciones Culturales va a llevar una labor muy dedicada en gran medida a promocionar la lengua española, con la creación de cátedras en distintas universidades, pues, alemanas, francesas, también de países como la antigua Checoslovaquia, y también Estados Unidos financiando distintas pues cátedras y enviando a lectores de español. También a través de la promoción de lo que se llamaba el libro en español, es decir, a través de publicaciones de libros en español que se enviaban a distintas instituciones y a distintas universidades y colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta labor, pues ya digo, encaja con este discurso que pues, a lo mejor lo más representativo de este discurso de unidad del mundo hispanohablante, pues es la exposición de Sevilla, la exposición iberoamericana de Sevilla que organiza el régimen en el 29 y que va también junto con la gran exposición de Barcelona de 1930. No me voy a detener mucho más en todo lo que hace la Junta de Relaciones Culturales. Sí quiero hablar, y ya para terminar, porque ya he dicho que quería ser breve y si no me voy a ir del tiempo que quería utilizar. Simplemente hablar de un último caso que estudio en el artículo y que va un poquito más allá del régimen de Primo de Rivera y que incluso se perdura durante la época o los primeros años de la Segunda República, que es la cuestión del cine, ¿de acuerdo? Como todos sabemos, pues Hollywood a finales de los años 20 introduce lo que es el cine sonoro y empieza a hacer una serie de versiones habladas con talkies que se llamaban entonces, de pues bueno, versiones de las películas en español. Ahora bien, la mayoría de los actores son latinoamericanos y también los estudios, obviamente, están haciendo este tipo de películas no tanto para España, sino para
el mercado latinoamericano, que obviamente es más numeroso. Y en esta labor, pues bueno, esto se entera desde luego el aparato diplomático español y empieza una campaña tanto pública como privada para presionar a los estudios de Hollywood y a incluso las autoridades estadounidenses para que Hollywood haga estas películas en el castellano tal y como se hablaba en España, con la idea de mantener ese, digamos, liderazgo en el mundo hispanohablante. Esta campaña que empieza en los años, pues eso, a finales del 29, va a durar hasta el 32, ya digo, una campaña pública con distintos, pues bueno, intelectuales, Tomás Navarro Tomás, pero también lo que sería la Real Academia de la Lengua, que también participa de este esfuerzo, a través de distintos actos, a través de distintas pues, artículos, etcétera, los hermanos Álvarez Quintero, en fin, una gran campaña mediática, pero a su vez también pues una campaña que sobre todo lleva a cabo el cónsul de San Francisco, una campaña diplomática tanto hablando con los representantes de latinoamericanos en Estados Unidos, como con los estudios que, no sé si conocen, pero imagino que sabrán que en aquel momento también uno de los, digamos, directivos de los estudios de la Golden Mayer, ¿no? Sería pues Edgar Neville. Entonces, pues bueno, a través de distintos contactos, pues intenta pues precisamente conseguir que estas películas sean en un castellano tal y como se habla en España. Se consigue parcialmente, esto es verdad, y al final, precisamente por estos problemas, pues bueno, los estudios de Hollywood deciden no hacerlas en castellano y se reducen mucho estas producciones, ¿no? Entonces, esto sería un poco lo que estudio en el artículo. Obviamente más desarrollado, simplemente quería dar unas pinceladas y pues por decir alguna conclusión a las que intento llegar haciendo este repaso es básicamente que primero que hubo un interés por parte de lo que sería el gobierno, el Estado de no solo el gobierno de la dictadura de Primo de Rivera, sino varios gobiernos del Estado español de pues bueno, de promover la enseñanza del español, de utilizar la lengua española como pues, como una especie de instrumento en las relaciones internacionales para mejorar, entre otras cosas, la imagen de España en el exterior y también para, en gran medida, estas estructuras que se fueron creando también para controlar el desarrollo que estaba teniendo el hispanismo, que contribuyó también digamos, a potenciar. ¿En qué medida esto tuvo éxito? Pues bueno, siempre en la cuestión de la diplomacia cultural es difícil establecer en qué medida pues, este tipo de actividades o de acciones diplomáticas pues, tuvieron éxito. Lo que sí que podemos apuntar es que, por ejemplo, en 1928 a España decide no salirse de la Sociedad de Naciones en gran medida por una carta que le manda el secretario general de la Sociedad de Naciones en la que se habla precisamente de el liderazgo que España tiene en el mundo hispanohablante y de su literatura, etcétera, etcétera. Luego también un poquito más adelante, en los años 30, España va a intervenir como mediador en algunos conflictos en Latinoamérica, como por ejemplo el conflicto que tienen Perú y Colombia por la región de Leticia. En definitiva, España va a tener un cierto, digamos, un cierto prestigio, va a ganar un cierto prestigio en estos años. Ahora bien, es muy difícil saber si eso se corresponde con esta política o tiene que ver con otros elementos, con lo cual siempre es difícil determinar. Pero bueno, esto era un poco lo que he investigado y espero no haberme alargado mucho y si tienen cualquier pregunta, pues estaré encantado de responderla.
Muy bien, Luis. Pues bueno, como veis, este es un ejemplo de uno de los investigadores de nuestro grupo, Luis, que se ha formado en Gran Bretaña y que ha tenido un recorrido por ahí en otras universidades y nos muestra un poco un ámbito que es el de la diplomacia cultural, uno de los temas yo creo que no tuvo mucha importancia en décadas anteriores y que ahora pues está adquiriendo una perspectiva nueva, ¿no? Y que este es un ejemplo de los trabajos que se están haciendo, ¿no? Bueno, voy a dar paso al final a Giulia Quaglio, que como veis es una investigadora italiana que se ha incorporado también al departamento como investigadora Ramón y Cajal y que forma parte del grupo y que está trabajando también el tema de la OTAN en general y el tema de la Guerra Fría, que es un tema que nos gusta a ambos y que aporta también una perspectiva distinta, ¿no? de lo que ha sido también pues, toda esta cuestión tan relevante de la política exterior. Pues Giulia, adelante. Buenas tardes a todas y todos. Yo también añadir los agradecimientos a la revista Historia Actual y también a todos los organizadores del monográfico y a los compañeros que me han acompañado en este monográfico. Y pues voy a explicar de forma muy rápida. En Historia Actual le he presentado una parte sintética, un esbozo, digamos, de la línea de investigación de lo que, digamos, estoy haciendo y en teoría tendría que salir un libro el año que viene. Y más que trabajar sobre la OTAN y, digamos, mi idea es tratar de ver cómo, pues, el enfoque, digamos, general es cómo las relaciones internacionales y las relaciones entre países y organismos internacionales también se puede entender a través de otro enfoque, que es el enfoque de los movimientos sociales. Entonces, cuánto los movimientos sociales nos pueden ayudar a ver las relaciones entre estados, entidades supranacionales de forma distinta. Y concretamente estoy trabajando en el caso de los movimientos anti-OTAN y por la paz que se van desarrollando en España durante la consolidación de la democracia. Creo que el caso es muy interesante por distintas razones. Como antes Juan Carlos también explicaba, hasta ahora hay muchos estudios, efectivamente, muchos desde una perspectiva sociológica, politológica, sobre el movimiento por la paz, pero que españoles que sin embargo no ponen en conexión el movimiento por la paz con los demás movimientos que se van desarrollando al mismo tiempo en el resto de Europa, aunque con una cronología distinta. Luego, si vamos viendo en cambio la historiografía internacional, como en la monumental obra de Whitner sobre la historia de los movimientos en 3 tomos de los movimientos por la paz, España creo que tenga 2 páginas. Entonces me di cuenta que pues había que tratar de entender por qué había este aislamiento, digámoslo así, del caso español con respecto al resto de los países europeos, en primer lugar, pero sin embargo mundiales. Y efectivamente, digamos, el objetivo es tratar de demostrar cómo España no es un caso aislado, que también podemos entender las protestas que en primer lugar, en mi opinión, son anti-OTAN y luego por la paz, o donde hay componentes por la paz, pero el objetivo principal, como estábamos diciendo antes, era la no salida y luego no permanencia en la OTAN, dentro del marco más grande de las movilizaciones de la primera mitad de los años 80, que fueron entre los movimientos por la paz antes de la guerra en Irak más grandes que se desarrollaron en Europa y en el mundo. Entonces, ¿por qué analizar los movimientos sociales y el movimiento por la paz? En primer lugar, porque nos puede dar una visión distinta de la Guerra Fría. Entonces puede ser una herramienta valiosa para entender la Guerra Fría y las
relaciones entre dos bloques desde una perspectiva desde abajo, como se suele decir. Y entonces, como la gente corriente vivió la Guerra Fría, o una parte, digamos, de de la gente corriente vivió la Guerra Fría, pues interpretó el conflicto y experimentó directamente en la vida cotidiana las dos superpotencias. Y el caso de España en este caso es también muy interesante porque pues en las líneas de los nuevos estudios sobre la Guerra Fría, las media potencias, digamos, como España, que se encuentran en los márgenes, digamos, del conflicto, están adquiriendo siempre más importancia para ver el conflicto desde otra perspectiva. Luego también es importante otra vez ver el caso de España porque podemos entender cómo eh, la gente también y luego las siguientes movilizaciones interpretaron las relaciones internacionales después de una larga dictadura, de una de las dictaduras más largas de Europa. Y entonces, como las relaciones internacionales o la política exterior, que normalmente es algo que se queda aislado, digamos, en las experiencias cotidianas de la persona, en cambio, pues puede entrar en los intereses, en los objetivos de las personas. Luego nos puede también ayudar a entender si también para el caso español podemos hablar del concepto de diplomacia civil. Si efectivamente también España en esta etapa y también pues en un marco más amplio en las movilizaciones siguientes puede enmarcarse dentro el desarrollo de una sociedad civil global, en ese polémico concepto de sociedad civil global. Y luego también subrayar que mi perspectiva no es estrictamente una perspectiva política sobre los movimientos por la paz, sino, como en el caso, por ejemplo, de Luis, pues trata de ver los movimientos sociales y por ende las relaciones internacionales o la visión de las personas con respecto a las relaciones internacionales a través del foco de la cultura y por lo tanto analizar los movimientos por la paz no exclusivamente dentro de las dinámicas, de las oportunidades políticas de España de la primera mitad de los años 80, sino desde una perspectiva cultural. Es decir, por ejemplo, qué repertorio culturales producieron estos movimientos. Por ejemplo, en otro artículo que he publicado el año pasado he trabajado sobre los murales anti-OTAN y entonces las representaciones culturales de los dos bloques por parte de los activistas o los miedos más, digamos, profundos que estaban dentro de la lucha contra la OTAN. Entonces, digamos, el trabajo concretamente que he presentado en Historia Actual tiene fundamentalmente tres partes. Una primera parte, un esbozo de la problemática de las relaciones entre movimientos sociales y política exterior, o en qué sentido los movimientos sociales no pueden aportar algo con respecto a las relaciones internacionales y las críticas que hay con respecto a este enfoque y por qué, por ejemplo, no hay que sobredimensionar, digamos, el impacto de los movimientos sociales o qué tipo de impacto pueden dar los movimientos sociales en las relaciones internacionales. Luego hay una parte que analiza las características dentro del contexto más amplio europeo del caso español
y luego una parte que tengo que desarrollar más, estoy desarrollando en otro artículo ahora, sobre las relaciones transnacionales. Es decir, los movimientos sociales, si definimos un movimiento social como un networking fenómeno, es decir, como un objeto que tiene como una red y donde el concepto de red es el elemento fundamental, pues los mismos movimientos sociales nos pueden entender, ayudar a entender cómo se crean relaciones entre las personas, entre países. Y el caso del movimiento por la paz en España no está evidentemente aislado con respecto a los demás movimientos por la paz de la primera parte de los años 80. Y de hecho, a través de una valiosa documentación que hay en la London School of Economics, en el Fondo sobre Movimiento por la Paz, mm, hay mucha documentación, informe de la relación entre el movimiento, algunos grupos de los movimientos anti-OTAN y por la paz españoles y la CND, la Campaign for Nuclear Disarmament inglesa, y más en términos más amplios con la European Nuclear Campaign, es decir, la campaña europea para el desarme, perdonáis, que fundó básicamente, pero no solo, el historiador E.P. Thompson y también su mujer Dorothy. Entonces, la idea es ver cuáles eran las relaciones que tenían los activistas españoles con estos, en concreto con la campaña europea para el desarme, pero cómo esta campaña y las ideas sobre el exterminismo de E.P. Thompson influyeron en el movimiento español. Entonces, ¿qué ideas sobre la neutralidad aportaron al movimiento español? Y en cambio, ¿por qué cuando E.P. Thompson vino antes del referéndum en marzo de 1986, presentó a España como un caso que podía ser ejemplar para los demás movimientos europeos? Y luego, efectivamente, que es también complicado desde una perspectiva de investigación, ver cómo los españoles adaptan a través de esos contactos transnacionales a nivel local las problemáticas que otros movimientos desarrollan. Y por lo tanto, por ejemplo, es muy interesante ver que si en el IND de E.P. Thompson había un enorme interés hacia los tímidos movimientos por la paz que se estaban desarrollando también en Europa del Este y que no estaban bajo el rígido control del Congreso por la Paz soviético. Es decir, en el caso español no había prácticamente interés hacia estos grupos de disidentes del este. Es decir, el foco de la atención para los españoles era la OTAN, evidentemente, Estados Unidos, entonces pueden ser también una herramienta para entender mejor cómo va desarrollándose el antiamericanismo en España durante la consolidación de la democracia y la difícil imagen que los españoles y los activistas de esos grupos tenían con respecto a la Unión Soviética y esos grupos de disidentes. Pero al mismo tiempo nos hablan, por ejemplo, estas relaciones, por ejemplo, de cuánto los activistas españoles estaban más interesados que a las relaciones entre oeste y este, entre norte y sur del mundo. Entonces,
cuanto también lo que estaba pasando en términos de derechos civiles en América Latina fue un elemento central en los marcos interpretativos de estos activistas. La parte final trata del artículo de aportar algunas reflexiones, algunas ideas sobre la dificultad de interpretar el impacto de los movimientos sociales. Pues todos sabemos que efectivamente pues no ganaron el referéndum, aunque los sondeos antes pues iban hacia otra dirección, pero igualmente pues esos movimientos nos pueden hablar de imaginarios sociales que luego se van llegando a lo largo del tiempo en otros en otros activistas, en otros grupos sociales. Es decir, una de mis argumentos es que la complejidad de ideas, la heterogeneidad de ideas dentro del movimiento anti-OTAN y por la paz, pues va transfiriéndose a lo largo del tiempo en los movimientos de los españoles de los años 90, 2000, hasta los movimientos contra la austeridad en 2008. Hay varios elementos, sobre todo en relación también a este interés hacia el sur global del mundo. Luego también nos ayudan a entender el problema de la seguridad desde otra perspectiva, es decir, qué opinaba la gente común de los que normalmente son temas. Hoy en día vivimos en una situación bien distinta con la guerra en Ucrania, pero normalmente pues no son temas que entran en la vida cotidiana de las personas. Y en cambio, como pues una de las ideas que estos movimientos aportan nuevos valores, nuevas ideas en la vida cotidiana y nos permiten reflexionar también desde distintas perspectivas sobre los problemas de seguridad nacional. Luego también otro punto que puede ser interesante es que estos movimientos nos permiten interpretar, analizar otras visiones de la Guerra Fría, que no son las visiones dominantes y que también evidentemente nos dan otras herramientas para estudiar las relaciones entre países. Por ejemplo, en el caso de los movimientos españoles por la paz, también es muy interesante la relación que tienen con los partidos políticos. Es decir, no solo ver por qué estos movimientos se van desarrollando en determinados momentos históricos y sociales, sino la relación que tienen con los partidos políticos y una característica del español es evidentemente la intensa politización de los movimientos sociales, que es más bien distinta que otros movimientos por la paz en el norte de Europa. Pero también a lo largo de la primera parte de los años 80, estos movimientos empiezan a criticar los partidos políticos, a tener aunque, y luego es también paradójico porque España empezaba a tener partidos políticos y
empezaba a tener instituciones democráticas desde muy poco tiempo, pero España podemos ver cómo ya va alineándose completamente con otras democracias occidentales también en la crítica con respecto a la política, a la democracia representativa. Nos pueden aportar ideas sobre otros modelos de democracia directa, participativa. En fin, pues la idea del artículo y de la investigación en términos más amplios es utilizar un caso concreto de movimientos sociales como foco para ver las relaciones internacionales a través de los marcos culturales que van definiendo los movimientos sociales. Yo creo que también esto se podría aplicar a otros movimientos, como por ejemplo el movimiento feminista, cómo influye en las relaciones internacionales o cómo nos puede ayudar a interpretar las relaciones entre países y a superar las fronteras entre países, o también, por ejemplo, los movimientos que luchan por los derechos humanos. Y esto, digamos, es el objetivo y la línea de investigación que estoy desarrollando.